ajenas de pronto a lo que propuso la primera ministra Theresa May. Están buscando otras alternativas para la salida del Brexit. Gracias, Juan David. 2 de la tarde, 6 minutos. Ya estamos en Facebook Live nuevamente. Y tenemos el gusto de saludar a esta hora a Federico Gutiérrez, una vez más aquí en la W, el alcalde de Medellín. Alcalde, bienvenido una vez más. Vicky, un abrazo, ¿cómo has estado? Muy bien, alcalde, pues la verdad, dije, la persona que se debe saber la historia completa ya de lo que han podido compilar las autoridades sobre este niño tan chico, dedicado al sicariato, con más de 10 homicidios a cuestas, aparentemente, es el alcalde de Medellín. Alcalde, cuéntenos cómo ocurrió lo que ocurrió con este pequeño niño. No lo estamos oyendo. Espéreme un segundito. Ahí está, alcalde, le habíamos perdido el sonido, pero ya otra vez le pido que reiniciemos. Sí, ahí está. Perfecto, Vicky. Bueno, buenas tardes para todos. A ver, Vicky, lo que tú decías, así es una historia triste, es una historia dolorosa, y es como un niño de nuestra ciudad llega a esto. Para que haya llegado a esta situación, tuvieron que haber pasado muchas cosas con él en el pasado. Mira la insistencia nuestra de que los niños estén en las escuelas. Inmediatamente ocurre esto, yo voy a revisar al sistema y este niño se encontraba ya desescolarizado desde el año pasado. Y pese a los intentos que hicimos para que volviera a su actividad escolar, con su familia, con las diferentes personas, fue imposible. Él ya hacía parte de una estructura criminal, de la estructura criminal La Torre. Y creo que aquí hay un tema de fondo, y es a estos cabecillas de estas estructuras criminales se les debe imputar también el delito de reclutamiento de menores. Pero para ir más allá, Vicky, y en el tema de fondo, es lo que hemos venido sosteniendo en muchas de las conversaciones que además he tenido contigo, es cómo se perdió el valor de la vida, cómo esa peor herencia que nos dejó a nosotros ese narcotráfico y esas mafias fue que le quitó el valor a la vida y en su lugar le puso un precio a cada vida. El niño entra a todo el proceso del sistema de responsabilidad penal adolescente. Él estará recluido ya a partir de mañana en un espacio que tenemos en la ciudad que hace parte del sistema, que es el Centro de Atención Especializado para Niños y Menores Infractores. Usualmente yo estuve allá hace un mes hablando con niños y con jóvenes que han cometido estos y otro tipo de delitos. Y ahí es donde es importante ver cómo podemos sacar a todos estos niños y jóvenes que llegaron a este punto tan dramático y tan duro. Él ya mañana estará allá. Yo, Vicky, voy a hablar con él. Yo sí quiero llegar a la raíz del asunto de cómo ha llegado a pasar esto hasta semejante punto, donde él mismo habla que no solo estos 2 homicidios que cometió, sino que al parecer ya podría estar relacionado en 10 homicidios más. Y para entender un poco esta situación, él estaba y hacía parte ya de una estructura criminal, como te lo conté, que es la de La Torre. Sí. Mira, por ejemplo, la historia de quién era el cabecilla de esta estructura criminal, que se llamaba alias Damián o alias Juanca. Juan Carlos Henao Toro, capturado el 24 de enero. Este joven ya lleva varios años delinquiendo dentro de la organización, y Juanca ya tiene, o alias Damián, ya tiene 28 años. Casi que es la misma historia de este niño, porque empezó, según las cuentas, a delinquir desde que tenía 14 años. Entonces, si tú ves aquí, ahí es un tema de una descomposición social tremenda, y creo que el caso no solo es de Medellín, creo que es un tema que se da en todo el país, y que definitivamente que el llamado no solo es al Estado, Vicky, el llamado tiene que ser a las familias, el llamado tiene que ser a los papás, a las mamás, a los abuelos, Claro. a los cuidadores. Es que Hay a una propósito, descomposición social muy grande, Vicky. a propósito, alcalde, lo que hemos podido saber es que cuando al niño lo llevan, yo no sé si en este caso se puede llamar captura, no lo sé, lo desconozco, pero cuando el niño lo aprende la autoridad, la madre solo Aprehensión, aparece solo al día siguiente. O sea, ¿cómo puede ser posible una mamá responsable de su hijo? Pues sencillamente el niño no llega a dormir y se vuelve loca, se va, busca, no sé, pero apareces al otro día. Así es, Vicky, esa es la realidad, lo que tú estás contando, así es.
Por eso acá hay un tema más de fondo, aquí más que un hecho puntual donde un niño llega y asesina a 2 personas, le arrebata la vida a 2 personas, es qué hay detrás de todo este proceso, qué ha pasado con este niño para llegar a ese punto. Y es lo mismo que ha pasado con miles de niños en nuestra ciudad y en el país que son reclutados por esas estructuras criminales. Por eso aquí esto tiene que tener un componente muy de fuerza contra las estructuras criminales, pero es otro con la misma intensidad, que es a lo que yo le dedico gran parte del tiempo, Vicky, en la ciudad, es el tema de la educación. Yo aquí me la paso en la calle buscando niños y niñas y jóvenes que se han salido del sistema escolar. Yo hablo con los niños y con los jóvenes que están en las esquinas. Mira, desde que arrancamos el programa que llama El Colegio Cuenta con Vos, que es que los rectores de instituciones educativas nos deben pasar un listado cada 8 días de quién no está yendo a estudiar. Hemos logrado recuperar más de 6.200 niños y niñas que se habían salido del sistema escolar. Hoy tenemos la deserción más baja de los últimos 14 años, pero sigue siendo alta. O sea, que un solo niño esté por fuera del sistema, mira las consecuencias. Y lo que tú dices, ¿qué pasa en el hogar? Yo por eso vuelvo y digo, mira, yo creo mucho en la familia como eje de la sociedad. Yo creo mucho en el trabajo que debe hacer uno como papá, como mamá. Tú tienes hijos y uno a los hijos definitivamente los debe educar en el amor y en la disciplina. Pero eso es lo que estamos haciendo. Y ahí va mi insistencia, Vicky, con un tema, y es, claro, nos hemos transformado mucho como ciudad. Tú vas a cualquier rincón de Medellín y tú ves la inversión social. Pero la pregunta es, ¿qué tanto nos hemos transformado como sociedad? Ahí es donde está el tema de fondo. ¿Por qué en las zonas donde más recursos hemos invertido durante los últimos años? No solo hablo de mi gobierno, sino de gobiernos anteriores que han hecho bien las cosas. ¿Por qué en esas zonas donde más hemos invertido, que es donde están las necesidades más grandes, por qué siguen siendo las zonas donde más violencia hay contra nuestras mujeres, contra nuestros niños? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Y es lo que yo tanto insisto. Aquí no es solo de las fachadas para afuera. Uno puede tener los barrios muy bonitos, pero si lo que pasa dentro de los hogares es terrible, no vamos a poder avanzar como sociedad. Claro. Por eso la inversión tiene que ser también de las fachadas hacia adentro, es lo que pasa en los hogares. Y ahí hemos estado, Vicky, trabajando. Mi esposa viene liderando un proyecto que llama Tejiendo Hogares, y eso es un tema al cual también tenemos que dedicarle mucho tiempo. El tema de disciplina positiva, el tema de amor, de disciplina. Pero aquí el llamado, Vicky, es a cuidar a nuestros hijos. Yo y el llamado lo haría, la verdad, a los padres de familia. O sea, realmente miremos qué trabajo estamos haciendo con nuestros hijos. Alcalde, al comienzo Sí, señor. las primeras informaciones, bueno, lo que nos llegaba era que el niño tenía 13 años y que luego apareció que es que tenía el documento de su hermanito. ¿Qué sabemos de eso? Todo eso hace parte del proceso. Entiéndanos que por ser menores de Claro. edad yo no me puedo referir ni a los nombres Sí. ni a los detalles de la otra persona, pero cuando pasa un caso de estos, nosotros entramos a analizar no solo el caso de si es culpable o no, pues por supuesto él fue quien cometió el homicidio, pero el tema más de fondo tiene que ser es ¿qué sigue? ¿Qué pasa con ese niño? ¿Por qué Claro. llegó a ese punto? ¿Quién más en su entorno está en riesgo de ser cooptado por estas estructuras criminales? Claro, porque lo que están es ¿Cómo? usando. Acá hay un tema de fondo, Vicky, que no es solo de Medellín, es un tema en todo el país. Y mirad que ha pasado lo mismo con la guerrilla, ha pasado lo mismo con diferentes grupos. Aquí lo que hacen es instrumentalizar y reclutar a menores de edad. Claro. Pero aquí es donde vuelvo al tema de fondo, de qué tiene que pasar durante años previos con un niño para que llegue a tener la sangre fría que tuvo para asesinar a 2 personas. Cuando tú miras el video es aterrador. Terrible. Mira, yo te lo confieso, yo esa noche, cuando inmediatamente pues yo soy notificado de lo que ocurre, Claro. y yo mismo empiezo a averiguar todo el video y lo veía inclusive con mi esposa y veíamos las imágenes del niño, uno ve ahí al hijo de uno y uno dice, ¿qué tiene que pasar para que un niño llegue a vivir esto? Y la pregunta es, vuelvo y lo repito, la descomposición social que tenemos tan grande. El llamado tiene que ser a eso. Esto no puede ser un número más, una estadística más, es ¿qué nos está pasando como sociedad? Yo realmente sí quiero hacer un llamado de nuevo a los padres de familia. Para mí es relevante el trabajo que hacen las mamás, el que hacemos los papás, los abuelos, los cuidadores, los educadores.
advertir sobre los riesgos. Pero aquí vamos a seguir trabajando en ese tema. A mí, la verdad, es un caso que me ha tenido muy triste. Como te digo, Vicky, yo voy a hablar con él. Yo mañana espero poder estar allá en La Pola. Yo hace pocos días, como les cuento, estuve allá. Hay un tema de una actividad que estamos haciendo en este centro, que no se puede decir tampoco de reclusión de menores, pero sí es el Centro de Responsabilidad Penal Adolescente, donde todos los niños y niñas que están allá están teniendo su estudio. Hoy estamos haciendo un piloto también donde 25 de ellos tienen hoy becas de la alcaldía y con permiso de un juez, donde están saliendo a estudiar, porque lo que no puede pasar es que esto sea un círculo vicioso y que cuando salgan, ya después de haber cumplido esta medida preventiva o esta medida privativa de la libertad, por decirlo así, no es que salgan a hacer lo mismo, tienen que ser personas que recuperemos, pero es un tema delicado y triste. Claro. Alcalde, en lo que Sí, usted señor. ha podido averiguar, este muchacho, ¿por qué hizo eso? ¿Por plata, por poder, por escalar en esa estructura criminal? Porque usted bien lo contaba, no son únicamente estos 2 homicidios que se conocieron el fin de semana, sino otros 10. Esto es aterrador. Yo solo les podré responder esto cuando hable con él, porque hace parte también de todo un proceso que yo le he pedido también a la Fiscalía, a la Policía, y es que a los cabecillas de esas estructuras criminales se les impute el delito de reclutamiento de menores, que no tienen rebajas de pena. Aquí nos tenemos que ir con todo a proteger a nuestros niños. Aquí no puede seguir que estas estructuras criminales sigan reclutando niños y que nada les pase, y que después vayan y confiesen delitos y después obtengan rebajas de penas. Eso no puede seguir pasando. Y tenemos que entender que quienes hoy están de cabecillas, por ejemplo, yo le ponía el caso de alias Damián. Damián es el jefe de la estructura La Torre. En esa zona nosotros tenemos 4 estructuras que tenemos priorizadas, que estamos combatiendo, donde hemos ido capturando a cada uno de sus cabecillas de diferentes miembros. Pero ve cómo se mueven ellos ya también con el tema de menores. Hace pocos días anunciamos la captura también de alias Pocho, que es el jefe de La Agonía, de la estructura criminal La Agonía, pero también está la estructura de Betania, que es con la que se ha enfrentado La Torre. Está la otra estructura que es el Coco, pero hay que seguir avanzando en el proceso. Pero yo vuelvo y digo, mire, una cosa es la investigación criminal y esos resultados, pero yo vuelvo y digo, ¿es solo responsabilidad del Estado o es también responsabilidad de los padres de familia? Esto es una situación estructural de fondo. Tú lo contabas ahora, Vicky, la mamá apareció el otro día. Claro. Y por unos raticos, no más. O sea, aquí ha pasado algo delicado y yo hasta que no tenga el tema completo, pues no les daré toda esa información, pero como se los he dicho, yo mismo voy a hablar con él. Yo hago un ejercicio siempre que logramos, por ejemplo, capturas bien importantes de todos estos cabecillas. Y yo luego que se da la captura, me voy a hablar con ellos, a entender qué pasa. Y cuando tú miras esto, es un tema de generación en generación. Yo les pongo un caso. Alias Chatán, el de la cabecilla el cabecilla de los chivos en Altavista. Alias Chatán hace parte de un clan familiar, donde todo su clan familiar ya ha sido capturado en años anteriores, y Chatán había llegado a ser el líder de la organización y empezó siendo niño. ¿Quién había sido el jefe de la organización? Su abuelo, después su papá, después su hermano y ahora él. Y yo le decía, porque él tiene un hijo y está esperando otro hijo, y yo le decía, ¿usted quiere que esto se repita también en su hijo? Y él me decía, no, no más. Y esto tiene que tener un punto final. ¿Y eso cómo se hace? Atacando el tema no solo de las estructuras criminales, sino invirtiendo en lo social, invirtiendo en educación, invirtiendo no solo de las fachadas para afuera, sino de las fachadas para adentro. Claro. ¿Cómo están las familias? ¿Qué pasa dentro de las familias? Yo creo que este espacio que tú generas hoy, Vicky, es un espacio que nos debe servir a todos para reflexionar. Entre Esto no otras, es seguirnos yendo como si fuera una estadística más, sino pensar realmente qué está pasando. y es que, alcalde, pensaría uno que si ya están diciendo que el niño pues había cometido otros homicidios, yo vi en algunos lugares que 10, en otros escuché que 12, lo que quiere decir que las autoridades de alguna manera lo tenían ya fichado, y estar así a los 14 años Y que no, es que es una tragedia inmensa, no. ¿o no?
él no tenía ningún tipo de antecedentes, él Ah, no estaba referenciado, esto es una información que él mismo ha dado ya le entiendo. y por eso también quiero profundizar sobre el tema. Pero entiéndame que hasta no hablar con él en Sí, sí, yo lo detalle, entiendo. no podré darlo, pero sí, Vicky, yo te agradezco este espacio para que reflexionemos. Y vuelvo y pido, y no es solo un tema de Medellín, esto ocurre Sí, en claro. muchos barrios del país, esto ocurre en muchos rincones, y el llamado tiene que ser hoy a los papás y a las mamás, nada más importante que cuidar a nuestros hijos. Y bueno, aquí tiene que haber responsabilidad de todos. Alcalde, sí, porque este no es el único caso. Yo creo que usted ha dado en el punto y la sociedad, el país tendría que, porque el cuento de los niños sicarios, pues viene, acuérdese usted de las épocas de Pablo Escobar, de todo el tema del Así es. narcotráfico y demás. Digamos, ¿qué lleva a un niño a esa situación? Que en lugar de estar en el colegio o jugando pelota o montando bicicleta, pues termina en una situación, en una red delincuencial espantosa de adultos. Detrás de cada historia, detrás de cada tema de estos y de cada persona hay una historia triste y una historia dolorosa. Cuando yo hablo con muchos de ellos, hay unos temas en común y tiene que ver mucho con lo que pasa dentro del hogar. Temas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, Mm. donde ellos toman la decisión de irse de sus casas, donde hay un maltrato grande contra nuestras mujeres, donde hay un maltrato grande contra nuestros niños. Temas críticos también, Vicky, como abuso sexual, es otro tema. Claro. Temas de drogadicción, desescolarización. Si tú miras, es todo un tema social que termina derivando en cómo se nos pierde la vida de un niño como él y cómo él a su vez le quita la vida a otras personas. Es como un círculo vicioso, es no poder superar esos temas sociales en los cuales la violencia nos arrebata vidas. Pero un niño nace bueno, es imposible, tú le ves la cara a Claro. este niño y tú vas a, seguramente cuando yo hable con él, me va a contar por qué llegó a este punto y van a ser historias más tristes y más aterradoras las que te estoy contando. Pero aquí el tema de fondo es cómo proteger a nuestros niños, cómo cuidar a nuestras mujeres, cómo, vuelvo y digo, no es que en nuestras ciudades solo se vean bonitas y que las fachadas para afuera se vea espectacular. El problema de Medellín ya no es si hacemos más metrocable o no, los metrocables se van a seguir haciendo, los proyectos urbanos se van a seguir haciendo. Hace 15 días entregué un metrocable nuevo, el de la zona centrooriental del 13 de noviembre, una zona donde se necesitaba. En octubre vamos a entregar un nuevo metrocable que es el del Picacho. Estamos haciendo más de 1.100 obras físicas, pero el tema de fondo no es solo ese, es cómo transformamos los hogares, cómo volvemos al núcleo esencial de la sociedad que es la familia. Y bueno, y eso es lo que hay que cuidar, eso es lo que hay que cuidar. Cómo en los colegios detectamos estos problemas también a tiempo y en los cuales se hace un trabajo con psicólogos. Aquí habían un psicólogo por cada 3 instituciones educativas. Hoy tenemos un psicólogo por institución educativa y estamos reforzando estos procesos. Son muchos niños que hemos logrado también cambiar en el camino que iban en esa dirección, pero falta mucho. Yo te pongo un ejemplo, y tú lo Señor. decías ahora, el daño del narcotráfico, los niños sicarios. Mm. Hace pocos días, cuando el día antes, cuando íbamos a demoler el Mónaco, que sea polémico, no que haya gente que esté o no de acuerdo, pues ya lo expliqué en su momento, pero esto sirvió también de reflexión para que volviéramos a hablar del tema del daño que hizo la mafia. Diversó todos los valores, de cómo le quitó el valor a la vida, en su lugar le puso un precio a cada vida. Y ese día antes de la demolición, hubo una entrevista que le hicieron a un niño que llegó allá de la misma Sí, edad sí la vi. que este niño. Y este niño se llama Tomás. Y cuando yo estaba oyendo esa entrevista, el niño que llegó el día antes de la demolición del Mónaco y llega con camiseta de Pablo Escobar. Y yo, pues, al escuchar esto, lo que hice fue irme para allá. Me fui a hablar con él y me lo llevé al Museo Casa de la Memoria. Hablé con Tomás más de una hora. Y le pregunté, ¿usted qué sabe de Pablo Escobar sabiendo que usted no vivió esa época? Me dijo, yo lo conocí a través de las series y me cautivó su historia y el bien que le hizo a la sociedad. Oiga pues, No y puede cuando le ser. digo, ¿y cómo más entendió todo esto? Y me dijo, en los canales de YouTube, el niño me volvió un experto y se sabe toda la vida de él. Y yo le dije, ¿usted conoce la vida de él?
pero la pregunta es si conoce la vida de las víctimas y la vida de las familias de las víctimas, y me dijo que no. Entonces yo lo invité a recorrer el Museo Casa de la Memoria, donde está la historia de lo que pasó aquí en la década de los 70, 80 y 90. Y le mostré y le dije, venga, reflexionemos un poco. Yo no lo voy a obligar a que usted quite la camisa. Usted solo se la va a quitar esa camiseta si entiende que realmente ese no puede ser un referente. Y luego del recorrido, él se quitó la camiseta, él mismo, dijo que definitivamente ese no es un buen referente y que tiene que haber respeto por las víctimas. A nosotros nos falta mucho educar, Vicky, nos falta mucho llevar ese mensaje. Aquí muchas de esas series han hecho mucho daño también. Repetir y repetir ese mensaje, mostrarlos a ellos como héroes y como Robin Hood, que no lo fueron. Y en ese sentido, por eso te pongo ejemplos claros y concretos de lo que pasa también en nuestra ciudad y que estoy seguro que pasa en muchas ciudades. Yo hablo con todos los alcaldes del país y esto mismo pasa en muchas ciudades. Pues alcalde, como siempre, mil gracias por estar con nosotros. Yo sé que usted no puede hablar de política, pero no sé si vio esta portada del Heraldo. ¿La vio? La vi ayer porque estaba en Cartagena Sí. en la el CIP. evento de la CIP, CIP, sí. de la Sociedad Interamericana de Prensa, y pues claro que la vi. ¿Y Claro qué que le la vi. pareció? Porque usted aparece ahí con el alcalde de Barranquilla, con Alejandro Char, y lo que se preguntan es, ¿presidenciable? Y usted no sabe todas las especulaciones, que si usted Vea. va a hacer la fórmula vicepresidencial, que si él, mejor dicho, se ha dicho de todo, a usted ya lo están presidencializando. No, yo estoy muy feliz aquí en Medellín, vi que además tengo 9 mesecitos aquí todavía de alcalde. Eso, Todavía hay eso es tiempo. como un parto, son 9 meses, eso es un parto. Pero además feliz aquí, la verdad, siempre en Medellín. Yo no hay un solo día pues que me levante aburrido y digo qué pereza, no. Sí. Yo vengo a trabajar a la oficina, voy para la calle, toda le cuento la historia para resumírsela, qué fue lo que pasó, así de sencillo. A ver. Yo tengo una buena amistad con Alex, hace ya varios años. Yo viajé a Barranquilla porque fui a acompañar a mi hijo Emilio, que estaba en un torneo de fútbol. Y yo trato de dedicarle mucho tiempo a mis hijos, tiempo de calidad. Y a Emilio, que tiene 10 años, a Pedro de 8, al uno le gusta el fútbol, al otro le gusta el básquet. Entonces nos vamos dividiendo, Margarita y yo, a ver cómo lo acompañamos a los partidos. Y en esta oportunidad, Emilio y sus amiguitos del Colegio Montessori tenían un torneo en Barranquilla. Sí. Y yo logré irme para Barranquilla a ver el torneo ya estando el sábado allá, y salí a recorrer un poquito la ciudad y lo llamé y le dije que me gustaba mucho lo que había hecho con el malecón, el tema de los parques también me gustó mucho, de los escenarios deportivos donde estaban los hijos. Él me dijo, ¿en qué cancha está? Y le dije, aquí es la del Pío de Valderrama. Y llegó. Y me dijo, espérame, te caigo, hablamos 5 minuticos a saludarnos. Hablamos ahí 5 minuticos, hablamos de todo, menos de política. Porque la verdad tenemos una buena amistad. Y se tomó esa foto, alguien la tomó y eso rodó por todos lados y ahí están las suspicacias, pero no. No más. Aquí estamos, Vicky, juiciosos. Alcalde, solo dígame sí o no y ya nos toca irnos a la pausa. ¿Sí o no? ¿Qué? En su carrera política, ¿sueña algún día con la presidencia de la República? ¿Sí o no? Y que yo estoy feliz acá, la verdad. ¿Era sí o no? O sea, no sirve para los aguinaldos. No. Vos la pones muy fácil. Sí. Es que ustedes siempre la ponen fácil. Para ustedes. Bueno, mis Eso, aguinaldos, mejor- mis mejor- aguinaldos. No se meta en participación en Solo- política, mejor deje No, así. yo no puedo hacer eso. No, solo le digo una cosa que tengo clara. A ver. Es claro que siempre a mí me gusta el servicio público y esto me lo he gozado y voy a seguir trabajando. Y sueña con la presidencia. Así de sencillo. ¿Algún día? Así sea No, la del es que Yo no he conjunto. soñado tanto con eso. Yo siempre me he preparado para las cosas que he querido. Y para ser alcalde me preparé muchos años. Alcalde, un abrazo como siempre. Cuídese Vicky, un mucho, abrazo Dios lo a ustedes. bendiga. Saludos a Chao. todos ustedes, a todo el equipo. Chao, gracias. Chao. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Hace 5 años, un 27 de marzo de 2014,